Pro y Contra. La primera plataforma informativa de la Amazonía peruana. Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con Jorge Nájar. Él, como ustedes saben, radica en París, Francia, y desde Perú le damos el saludo respectivo. Vamos a hablar del Ucamara, que es un sello editorial que va a estrenar Tierra Nueva, con 3 autores, uno de ellos Jorge, y de eso vamos a hablar en estos momentos. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, Jaime. Mucho gusto de hablar contigo. Bueno, primero vamos hablando... La salud está redonda. No, hay que hablar de literatura. Lo primero de Contra la Barbarie, Jorge, es un intento por explicar la violencia desde y hacia la Amazonía, o es un análisis, digamos, de un escritor que vive fuera del país, que ha vivido en el país, que ha sufrido un poco la violencia y quiere analizarla desde ese aspecto. Mira, Contra la Barbarie tiene su origen en mi mente y en mi cabeza cuando ocurrió el caso del enfrentamiento entre los amazónicos y el gobierno de entonces por las razones siguientes. No se había consultado a las comunidades nativas sobre los proyectos de expropiación de los bosques y su explotación. Eso, como recuerdan todos, había generado una serie de manifestaciones cuya imagen más fuerte se produjo en Bagua. En Bagua, cuando revisas las imágenes, tienes un enfrentamiento entre carros militares, metralletas y amazónicos que estaban con machetes y lanzas. Un enfrentamiento desigual. Al ver esa imagen yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué los peruanos nos matamos entre nosotros? Sí. Ese es el origen de Contra la Barbarie. El libro después siguió evolucionando en mi mente hasta que opté por ir al Perú en esos años y viajar por todos los escenarios donde se habían producido las llamadas cumbres amazónicas. Las cumbres amazónicas, como recuerdas, se produjeron en Pichanaki, en Pucallpa, en Moyobamba, en Yurimaguas. Y en cada una de esas cumbres asistieron pues los representantes de las comunidades nativas, los representantes de la sociedad civil, los parlamentarios y algunas autoridades. Y, por supuesto, los periodistas que estaban allí para informar. Jorge, espera que me detenga ahí, porque tú has dado una frase que a mí me viene dando vuelta a la cabeza a raíz de mi viaje en Bretaña y todo el enfrentamiento que hay entre mestizos y indios. He dicho, ¿por qué nos matamos entre peruanos? Y por eso quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Adrede entonces es, o bajo este concepto, es el inicio del libro con el subtítulo de Caín y Abel, ¿no? Por supuesto, ahí estamos enfrentados entre nosotros mismos. Unos creen que son más peruanos porque son menos indios. Otros creen que son más peruanos porque son más indios. Y en esa diferenciación se producen las confrontaciones. A mí me ha dado mucha rabia, por ejemplo, escuchar reclamos de ciertos frentes de organizaciones pro-indígenas reclamando que el Poder Judicial tenga rostro aborigen. Pero yo me digo, ¿qué cosas están queriendo decir? Todos los peruanos somos aborígenes, somos indígenas. Y el que no lo quiera conocer está muy equivocado, está muy mal formado. Incluso las clases más altas, más dirigentes, también son mestizos. Entonces,
es una manera de negar nuestra vida, es una manera de negar nuestros genes, es una manera de negar todo eso de enfrentarnos entre unos y otros. Yo he crecido y he ido a la escuela con mucha gente que ahora están en las organizaciones administrativas, en el aparato judicial, etcétera, y son gentes que vienen, cuyos orígenes vienen de los pueblos shipiros, de los pueblos, como decíamos entonces, campas, ahora llamados ashánicas, en fin, toda esa gente está en las organizaciones del Estado. Y no sé por qué quieren pedir más rostro indígena, como dicen ellos, si todos ya tenemos el rostro que tenemos. Ahora, esa, ¿cómo te digo? Esa percepción o esa concepción que tú tienes recorre todo el libro, ¿no? Y recorre acontecimientos, recorre lugares y recorre también una especie de biografía de algunos personajes, de algunos escritores, ¿no? Claro, el libro ha querido ser una visita a los principales centros urbanos de la Amazonía. Así que cuando el narrador llega, por ejemplo, a Moyobamba, se detiene pues en los escritores que están viviendo y publicando en Moyobamba, ¿no? Pienso en algunos amigos que están allí editando desde una revista que se llama Trocha, me parece. Yeah. Cuando llego a Iquitos, pienso en todos los amigos que viven allí y están publicando y que tienen la suerte. Y te detienes en Percy Vilches y su oración. Claro, digo a los amigos de Iquitos que tienen la suerte de contar con un promotor cultural de primera. No saben la suerte que tiene Percy Vilches sin todo el trabajo editorial que está haciendo Tierra Nueva y sus diversas colecciones. Probablemente se hubiera quedado como un escritor refundido en la ciudad. Ahora es un escritor que tiene nivel nacional. Gracias a quién. No solamente Percy, estoy hablando también de otros escritores de Iquitos como Werner Bartra, Gerald Rodríguez, Javier Dávila, sí, varios. Y Carlos Reyes, ¿no? Sí, que están escribiendo y publicando. Están escribiendo y publicando. A mí me gustaría también en algún momento leer con detenimiento la poesía de Ana Varela, pero hasta ahora lamentablemente he tenido la oportunidad de tener sus libros, salvo uno por ahí que fue escrito a dos manos, pero escribir sobre libros escritos a dos manos a mí me crea dificultades, ¿no? Te crea dificultades. Volviendo a Contra la Barbarie, Jorge, también a mí todo el libro me ha gustado, pero el capítulo referido a un héroe transamazónico, donde hablas de Coco Chiján, el libro andante del Marañón, de Walter Lingán, digamos, también es un reconocimiento al trabajo de Walter, ¿no? Walter Lingán, por ejemplo, un escritor de primera calidad para mis gustos. Yo tuve la suerte de leer hace varios años su Coco Chiján y decirme, pero este hombre también está hablando del problema de la violencia en la que vive en nuestra sociedad. Y ha creado un personaje, Coco Chiján, que es un personaje que de pronto aparece en los mercados, de pronto aparece en las universidades, de pronto aparece en las plazas públicas. Un personaje, como digo, que parece surgido de los estudios etnológicos de tantos científicos sociales y que ha encarnado en un personaje verdaderamente transamazónico. No se queda solamente en su cuenca. Es uno que
que sale por las ciudades, aparece en los pueblos, etc. Magnífico libro, lo recomiendo de todo corazón, sinceramente. Desde Bueno, hace muchos años. y claro, a raíz de esa recomendación es parte de la colección o de la serie del sello Ucamara, ¿no? Porque, claro, eso es un libro que hay que rescatarlo para nosotros. Oye, Tierra Nueva y su principal promotor, felizmente, no se queda encerrado solamente en su provincia. No, pues, no. Abre las puertas a nuevas propuestas. Ese es el mito. Y por eso ahí entra Coco Shihan. Magnífico libro. Ahora, entra Coco Shihan, Jorge, pero también, si no en los primeros capítulos, pero también tú hablas de La Casa Verde, que es también un libro que refleja de alguna forma la violencia, ¿no? Es un libro sobre la violencia, sobre todo la violencia de las niñas, ¿no? Que son capturadas en sus pueblos y llevadas para civilizarlas, como decían, pero que después se convierten en personal de servicio de las autoridades de los pueblos y muchas de ellas se convierten en prostitutas. Es el caso de una de la selvática, ¿no? El personaje central de La Casa Verde, la chica que sale de un pueblo raptada, que se cría en una misión, y de la misión ella termina escapándose con un viejo cauchero, Fushia. Claro, sí, que es uno... Fushia termina y ella se lanza a la vida y así, lanzada a la vida, termina en los burdeles de Piura, ¿no? Donde Vargas Llosa, yo creo que ha tenido el mérito de saber mirar todo el sistema de explotación que hay, entre toda la cadena de explotación que hay desde los pueblos hacia las ciudades y de las ciudades amazónicas hacia las ciudades de la costa, que es el gran sueño de muchos, ¿no? Jorge, bueno, yo cuando leo el libro, y ojalá eso también sea, digamos, el espíritu de los demás lectores, me encuentro siempre con la disyuntiva: ¿es ensayo, es novela, es el pensamiento del autor? Por ejemplo, en una parte cuando hablas de la renta estratégica, que la Amazonía es la renta estratégica, que la Amazonía está en peligro, y tantas cosas más. ¿En dónde se ubica el libro? ¿Ensayo, novela, un recorrido, un relato del autor? El libro se puede inscribir dentro de lo que se denomina ensayo, en la medida que cabe o encierra todas las formas del periodismo, las formas de la reflexión, las formas de la crítica literaria y las formas de la evocación, ¿no? Pero a veces parece novela, ¿no? Confluyen y puede ser leída como novela, sí. pero la versión principal, para mis gustos o mi propósito, fue una lectura, una propuesta más bien ecologizante de la situación amazónica, porque es verdad que la Amazonía está en peligro. Si todos nos ponemos a explotar las fuentes primarias del agua que corren hacia la Amazonía, nuestro ecosistema va a cambiar. Por eso la Amazonía está en peligro, porque todos creen que esas fuentes primarias del agua, o sea, la vertiente oriental de los Andes, pueden servir para la explotación energética o pueden servir para crear grandes reservorios. Pero eso va a generar modificaciones ecológicas muy fuertes y se va a modificar todo el sistema de vida. Por eso la Amazonía está en peligro. Jorge, dime. ¿Te puedo hacer una pregunta medio insolente? Todas las insolencias son bienvenidas. No te digo. Qué buena. Entre Quebradura y Contra la Barbarie,
¿Cuáles son las diferencias? Quebradura más bien es un ensayo, como diría, más clásico. Yeah. Quebradura es una reflexión, sobre todo desde el orden político-literario, ¿no? Uh-huh. Contra la barbarie es mi homenaje a los escritores, sin darle importancia a la pertenencia de este u otro grupo. Yo creo que los escritores valen por lo que son, no porque pertenecen al grupo A, al grupo B o al grupo Z. No. Contra la barbarie es sobre todo eso una denuncia de nuestra pobreza cultural, ¿no? Pobreza cultural de la que son altamente responsables las autoridades que hemos tenido. Sí, pues. Las autoridades hasta ahora no entienden que la cultura es rentable. Puede ser rentable, pero hay que saber trabajarla. Exacto. Y curioso, yo te hacía esta pregunta, Jorge, yo te hacía esta pregunta porque coincidentemente, curiosamente, estas dos reflexiones, desde Quebradura y desde Contra la Barbarie, se hacen desde Europa, ¿no? Uno desde España y otro desde Francia. Y qué bien, porque mucha gente dice, no, tú estás fuera, no sabes, no piensas, no tienes derecho, ven a sufrirla acá. No, qué bonito, qué lindo y qué bien que gente nuestra, aún estando físicamente lejos, siga pensando en nuestra Amazonía, ¿no? Claro. Recuerda, por ejemplo, el caso del Inca Garcilaso de la Vega. Su obra máxima, los comentarios reales. Él lo escribió en el exilio, lo escribió en España. La toma de distancia te permite ver cosas que muchas veces no ves cuando estás muy cerca. Es el caso de, como decía, de Garcilaso. Todos nuestros mejores narradores, como son Ventura García Calderón o Mario Vargas Llosa, han escrito sus libros en el extranjero. Claro. Yo no quiero compararme con ellos, pero ese Contra la Barbarie probablemente hubiera sido otra cosa si yo me hubiera quedado a vivir en el Perú, si me hubiera quedado a vivir en Pucallpa, como era mi proyecto inicial cuando era joven y soñaba con quedarme a vivir y escribir humildemente desde mi rincón. Cuando andabas patacala. La vida ha hecho de mí lo que ha hecho, ¿no? Me ha impulsado, me ha empujado prácticamente a salir del país. Esa es otra historia. Otra historia, señor. Jorge, muchísimas gracias. Yo no digo que nos hemos excedido el tiempo, sino que hemos llevado mucho más de lo previsto. Pero qué bien, ya se anunciará el cronograma. Walter, Percy y tú seguramente van a estar presentes en este cronograma. Así que felicitaciones, señor, y ya está viendo a la luz Ucamara, que es de alguna forma un ser viviente, gracias a ti también. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jaime, y muchos éxitos para Ucamara y para Tierra Nueva y para su principal promotor. Fuerte abrazo. Un abrazo, señor. Muchas gracias.